Tenemos a Julio, nuestro buen amigo, consultor político, porque antes te ponía analista, pero hoy aprendí que es consultor. Julio Cellini, abogado de LUCAP, analista y consultor político, director de Law Consultancy. Y vamos a hablar un poco sobre las primarias y otros temas. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido al programa. Bien, un placer, Pedro y Alba Cecilia. Para mí un placer ser entrevistado por dos referentes de la radio y la televisión venezolana. Ya he tenido el privilegio de ser entrevistado muchas veces, tanto por Pedro como por Alba Cecilia por separado, pero en conjunto esto es una maravilla. Así que agradezco mucho. Bueno, espero no atropellarnos porque hay muchas preguntas, ¿verdad? Claro, bueno, no es fácil si trabajar. quieres, bueno, las damas primero. Gracias, tu primera querido. pregunta. Bueno, hablábamos justamente en el corte, Julio, que caramba, hay una situación como compleja que pareciera, y ayer lo hablábamos aquí en la suplencia que le estaba haciendo a Pedro, como un retroceso, porque esto que el Consejo Nacional Electoral diga que el 22 de octubre no se puede realizar las elecciones, que la Comisión Nacional de Primarias diga, caramba, nosotros, esa es nuestra fecha, no va a ser la fecha que ustedes están planteando en noviembre. Es como si se trabara el juego, y al trabarse el juego o el enredarse el juego, pues se siente como un estancamiento nuevamente, porque nos explicaba Luis Vicente León precisamente ayer a esta misma hora que eso significa que si el CNE no apoya desde el punto de vista técnico estas primarias, pues hay problemas, hay inconvenientes a la hora de poner en práctica el voto de cada uno de los venezolanos que queremos ir a votar en las primarias. ¿Cuál es la visión que tú tienes en este momento a esta hora? Sí, mira, la primera cosa, Alba Cecilia, es que efectivamente el CNE produce una respuesta extemporánea, y no solamente extemporánea, sino además lo que es un poco lo que los abogados llamamos el ultra petita en derecho procesal, que significa que el juez te da lo que tú le estás pidiendo, pero te da muchas cosas más. El CNE responde diciendo estamos dispuestos a dar asistencia técnica, pero también asistencia legal, constitucional y un montón de cosas que nos daban a entender que era muy probable que si la oposición decidía ir efectivamente con la asistencia técnica del CNE, no iban a poder participar los candidatos inhabilitados. Lo cual, a mi juicio, hubiera sido el único argumento con el cual la oposición ha podido rechazar esta propuesta o esta respuesta que da, insisto, tardíamente, extemporáneamente, el Consejo Nacional Electoral. Ahora, está claro los riesgos que implica ir a una primaria autogestionada en los términos en los que está planteada. Creo que la Comisión de Primaria ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de producir el 22 de octubre un proceso decente. Creo que no quisiera estar en los zapatos del profesor Jesús María Casal. Me lo encontré ayer y le dije que todo el ánimo del mundo. Claro. ¿Qué más se puede decir en un momento como este? Pero yo sí creo que la oposición, y para darle entrada a la conversión, ha debido considerar con más seriedad que efectivamente pues la fecha de la primaria fuera postergada 3 semanas, de manera tal de aliviar el montón de riesgos que implica que la primaria se produzca de forma autogestionada. Te doy un ejemplo concreto, que lo da mucha gente y que es una realidad. Cuando yo me metí en la página para revisar dónde votaría yo en la elección primaria, a mí me aparece un estacionamiento en la avenida Río de Janeiro de las Mercedes. Bueno, si yo me pongo a pensar en la avenida Río de Janeiro, ¿qué hay ahí? Farmacias, licorerías, restaurantes. Bueno, entonces yo digo, bueno, pero ¿dónde voto? Es decir, no hay certidumbre en torno ni siquiera a dónde votan los ciudadanos. No, con la primaria autogestionada no hay suficiente seguridad en el proceso. Un montón de situaciones pues que obviamente complicarán estos comicios, y que, yendo con el Consejo Nacional Electoral, si bien se asumen unos riesgos, pues hay otros que son de naturaleza técnica y logística, que quedan probablemente aliviados. Sí, yo quiero preguntarte algo para que quede claro. No es que tú estás en contra de las primarias. Al contrario, siempre he sido, Pedro, tú lo sabes porque lo he dicho muchas veces en tu programa. Sí, pero porque hay gente que dice que no hay mesa, que no te... pero lo que quiere es más certidumbre. Yo siempre he sido un defensor de que la gente pueda expresarse en un mecanismo democrático como es la elección primaria, con el que además estamos familiarizados. Es decir, no es la primera vez que haríamos una primaria, en primer lugar, o que participamos como ciudadanos en una elección primaria. La gente tiene derecho a hacerlo, pero es que además la oposición no tiene otra alternativa, erosionada y dinamitada como se encuentra. No hay una realidad en la cual la oposición pueda ponerse de acuerdo en torno a un consenso, pero además estarías dejando a la gente de lado, que tiene la posibilidad de... Pero para lograr legitimidad
el hecho que entre el CNE o no, se la quita, se la da. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el tema de la legitimidad no necesariamente entra en el asunto, ¿no? Salvo que la elección, obviamente, sea un desastre autogestionada. Y evidentemente eso puede dar pie a que el resultado de esa elección sea cuestionado. Entonces, evidentemente, ahí la legitimidad de quien haya resultado electo o electa, pues pueda quedar en tela de juicio. Sí. Julio, tú sabes que es interesante lo que estamos comentando, porque el Consejo Nacional, el primer miedo que había era ese, que el Consejo Nacional Electoral dijera, ok, perfecto, yo llevo las primarias, la parte técnica, yo los acompaño en esto, pero los inhabilitados no se pueden inscribir. Eso cambió. Eso hubiera sido además, inaceptable. Claro, total. Eso sí hubiera sido un argumento para que la oposición de una vez dijera, mira, no, por supuesto. Porque ya es una intromisión. Pero ese obstáculo se pasó y dijeron, chévere, ahí que se inscriba todo el mundo y vamos a acompañarlo en las primarias, sea quien sea. Sí. Pero vamos a ir a la segunda etapa, vamos a ir al otro paso. ¿Qué pasa si ganan los inhabilitados? Cualquiera de los tres inhabilitados, que los tres están en primer lugar de acuerdo a las encuestas, de como yo lo estaba revisando esta tarde. Entonces, igualito el Consejo Nacional Electoral debe decir, no te puedes inscribir. Entonces, estaban comentando los especialistas en política que el problema aquí es el sustituto. Sí, efectivamente. Pero que fíjate, Alba Cecilia, la primaria sea autogestionada o sea con el CNE, va a ganar un inhabilitado. Eso está claro, es decir, tú bien lo dices todas las encuestas, hay una tendencia bastante clara, es decir, pero por eso no tiene nada que ver que el CNE sea quien gestione la primaria, porque si no es con el CNE, igual, muy probablemente lo va a ganar un candidato que se encuentre en situación de inhabilitación. Entonces, eso está claro. Pero por la otra parte, tú tienes que efectivamente, la oposición no puede renunciar al derecho que tiene, y los candidatos a las primarias no pueden renunciar al derecho que tienen de exigir que sus derechos políticos sean restituidos y poder participar. Ganando la elección primaria con o sin CNE, el candidato electo tendrá una mayor legitimidad que la que tiene al día de hoy para exigir la restitución de estos derechos políticos. Entonces, ¿qué es lo que creo en este sentido? Que deben participar, ganar, y una vez que sean electos, empezar a exigir con más fuerza, dentro, por supuesto, de los cánones de la Constitución y de la ley, que la oposición pueda tener su candidatura habilitada. Ahora bien, si llegado el momento de la inscripción formal ante el CNE como candidato presidencial no es posible esa inscripción porque se encuentran aún inhabilitados, entonces habrá que ir a un consenso en una situación in extremis, es decir, a última hora, en último momento, por razón de urgencia. Eso sí puede pasar, y yo creo que muy probablemente, si el escenario que está planteado, que es que se resuelve la negociación política directamente con los Estados Unidos, no avanza, pues desafortunadamente tendrá la oposición que ir a un consenso. Sí, te tengo que preguntar y después voy a publicidad y vuelve no sé si a preguntarte. Pero hay un tema importante que es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Parece que uno de los candidatos, Ratti, supuestamente va a pedirle al Tribunal Supremo que intervenga y que tome una decisión en la sala electoral. Tú te he escuchado que tú dices, bueno, pero si el CNE tiene que intervenir en todos los procesos, quiero que desarrolles tu idea. Sí, mira, efectivamente, siempre está la posibilidad de que la sala electoral del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia intervenga en procesos de esta naturaleza. Por supuesto, al no ser un proceso con revestimiento institucional, porque la primaria hasta el momento va a continuar siendo autogestionada, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia no tiene nada que buscar ni nada que decir al respecto, porque nuestra Constitución y nuestra ley establecen o garantizan el derecho a la libre asociación política y actividades pues, de participación ciudadana que no necesariamente tienen que tener un revestimiento institucional. Llamó poderosamente la atención, y es a lo que tú haces referencia, a el comunicado que emite el CNE, donde habla de que ellos tienen la facultad básicamente exclusiva y excluyente para todos los procesos electorales. Yo lo leí, yo decía, bueno, entonces cuando en un salón de clases escogen el delegado de curso, tienen que llamar al CNE. Si tú quieres buscar un administrador del grupo de WhatsApp, entonces también el CNE. La reina de carnaval, el CNE, eso es una locura. Pero antes de ir al corte, ¿qué pasaría si el Tribunal Supremo de Justicia se inmiscuye? Bueno, vamos a dejar esa pregunta y la respondemos después de esta publicidad. Muy bien, Alba Cecilia. Vamos entonces con una publicidad de Aguasenda. Pensini con todo. Visiones panorámicas. Con Pedro Pensini.
Circuito Éxitos. Pensini con todo. Visiones panorámicas. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Pensini con todo. Visiones panorámicas. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Pensini con todo. Visiones panorámicas. Una pregunta muy pertinente a lo que estamos hablando con Giulio Cellini. Sí, porque entonces aquí los poderes inmiscuyéndose en todo esto. El Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral definitivamente tiene la potestad para hacerlo. Pero ¿qué pasaría si el tribunal dice es el de 3 semanas después del 28? Del 22, perdón. Yo creo que eso haría un flaco favor a al supuesto espíritu que tiene el Consejo Nacional Electoral y el gobierno en que la primaria pueda ser acompañada con su asistencia técnica. Es decir, la comisión de primarias decidió en un momento determinado, por mayoría de sus miembros, que lo conveniente era solicitar la asistencia técnica del CNE. Una vez que considera la comisión que no es posible por la implosión del CNE producto de la renovación rectoral, se decide ir por un camino autogestionado. Es decir, eso es una discusión que ya se produjo por una parte. Entonces, al ser una primaria autogestionada, no debería haber intervención por parte del Tribunal Supremo. ¿Que lo puede hacer? Bueno, el tribunal desde hace mucho tiempo se ha constituido aquí en un órgano, y sobre todo la sala constitucional, en un órgano básicamente es un poder constituyente, pues, ¿no? Que todo lo puede cambiar y todo lo puede hacer. Lo cual es una anomalía, ciertamente, porque entonces no pareciera que no es que interpretan la ley, sino que la interpretan contra su propia letra. Pero recuérdate que en este momento el gobierno venezolano tiene relaciones cercanas con los Estados Unidos. Sí, claro. Todo este proceso está seguido por parte de ellos. Se aprobó que fuera este nuevo CNE, o sea que no puede meter la pata, hay una vigilancia, ¿no? Claro, lo que pasa es que seguramente quien nos escucha pensará que nosotros somos unos ingenuos por creer que efectivamente va a ser así. Yo coincido contigo en que esto del CNE no es solamente algo pensado para poner una concha de mango, que siempre van a tratar de hacerlo, sí, pero yo estoy convencido de que esto es producto de la negociación que claramente está en marcha, y eso no solamente lo sabemos por conversaciones de pasillo, sino porque además ya la propia prensa norteamericana hace par de semanas sacaba que estábamos muy cercanos a un acuerdo entre el gobierno y los Estados Unidos. Por supuesto, un acuerdo fundamentalmente direccionado a temas energéticos que favorezcan los intereses de Estados Unidos actualmente, pero que va a incorporar algunos temas de naturaleza político-electoral. Asumimos que este gesto del CNE, más que para la oposición, es para los Estados Unidos. Entonces, si esto se convierte, por el contrario, en una fórmula para agredir a la oposición, para limitar más a la oposición, claro, entonces se van a complicar. Pongamos la lupa en la oposición. Tú hablabas de que eras proclive a que fueran 3 semanas pues postergadas el proceso de primarias. Y hablabas de los riesgos de una primaria en forma autogestionada. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, evidentemente al Bacesile tienen que ver fundamentalmente con la certidumbre con respecto a los centros de votación, con la seguridad dentro de los centros de votación, tiene que ver con facilidades en el orden del escrutinio de los votos, naturalmente, tienen que ver con las condiciones físicas donde la gente tiene que ir a votar. Es decir, a mí me encantaría ir a votar en mi centro de votación, el Colegio Santo Tomás de Villanueva, o en otro centro de votación, digamos, de carne y hueso, por decirlo de alguna forma, de concreto, ¿no? Naturalmente. No en algo que yo desconozco. Entonces, insisto, y estoy seguro que el que me escucha estará de acuerdo conmigo en ese sentido, que obviamente cuesta confiar en las instituciones venezolanas, sí, que hay sobradas razones para desconfiar del CNE, también, eso está claro, pero sí, yo creería que debería haber una mayor reflexión en este sentido,
y posponer la fecha, es decir, continuar, es decir, por lo menos alivia algunos riesgos que son los que acabo de mencionar y seguramente otros en torno a la elección primaria. Por supuesto, también, Alba Cecilia, el hecho de ir con el CNE también pudiera implicar que mañana la sala electoral del tribunal suspenda la elección, le ordena al CNE suspenderlo. Pero bueno, estamos en unas condiciones complicadas, eso está claro, y tenemos a veces que apostarle a lo que pareciera que tiene menos riesgo, ¿no? Sí, mira, antes de hacerte esta pregunta, quiero dejar clara mi posición. Yo estoy de acuerdo con cualquier negociación, cualquier mesa de negociación, cualquier proceso como este de primarias donde y la activación ciudadana. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora te pregunto, ¿cuál es el objetivo de unas primarias? Elegir a alguien para que sea una persona que vaya en contra del otro, para ir a unas elecciones y que sea un solo candidato y no se diluya. Pero ¿tú crees que estas primarias están uniendo a la gente, están uniendo a la oposición? Y si después vienen los otros candidatos que no han participado, ¿no diluyen eso igualmente? ¿Cuál es tu opinión? Eso está claro, la oposición está clarísimo que desde hace muchos años, y especialmente luego de los episodios del 2019 y lo que vino a posteriori, la finalización formal del periodo de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y demás, claramente la oposición se encuentra en una situación donde dinamitó totalmente, está erosionada en términos absolutos, y por eso es que no hay posibilidad de un consenso. Por eso es que tú tienes que acudir a la primaria como un mecanismo para dos cosas. Primero, para ponerte de acuerdo en una coalición de partidos y en torno a una candidatura, y por la otra también un poco reconectar con la gente. Si algo la oposición pues le ha faltado en los últimos años ha sido conexión con la gente. La gente no se siente interpretada ni en el mensaje de la oposición ni en las decisiones de la oposición. Y la primaria puede ser, o al menos se pintaba como una fórmula para que la gente pudiera participar en algo tan importante como el candidato, la escogencia del candidato de la oposición. Ahora, el tema de la división va a existir y promovida por el gobierno. El gobierno va a hacer todo lo que esté en sus manos para promover candidaturas que dividan a la oposición, más de lo que ya está y más de lo que estará seguramente lo posterior a la primaria, para dividirla e inclusive tratar de ganar en buena lid. El gobierno inclusive no le interesa ganar siendo minoría, pero ganar en buena lid por la división que habrá entre candidatos opositores. Y eso realmente es complicado de poder contener, porque no depende de la plataforma unitaria ni de la Comisión Nacional de Primarias poder contener eso. Tengo que hacer una pausa. Te vamos a dejar para la segunda hora, Julio, para terminar esta interesante entrevista. Sí, wow. El cordonazo de San Francisco, y con la zurda aquí que tengo al lado, que viene combinando, sí, y combinando su pluma con su chaqueta. Bueno, qué coquetería. De Barbie. Estás gozando. Bueno, mira, voy a hablarles a las 5:58 de Farmetic. ¿Saben qué hora es? Hora de hacer una pausa activa y cuidar nuestra postura. Y en 24 horas tienes el tiempo suficiente para lograr tu bienestar. Otra pausa activa es cuando tú te relajas.